Estudiantes universitarios se unen a las protestas contra el régimen iraní. Putin puso en servicio activo los misiles Oreshnik con capacidad nuclear. Crece la tensión tras el primer ataque terrestre de Estados Unidos en Venezuela. Colombia aumenta 23% el salario mínimo. China bloqueó a Taiwán con 130 aviones, 14 buques de guerra, 14 guardacostas y drones. Alerta por el calor extremo en Argentina. Detienen en Bolivia al segundo, el número 2 de Luis Arce, mientras abandonaba el país. ¿Qué ha pasado con Venezuela? Donald Trump anuncia un ataque dentro de Venezuela a un puerto, un muelle, quien dijo desapareció por completo. Minutos más tarde se suma un ataque a una presunta narcolancha en la que afirman que murieron 2 presuntos narcotraficantes. A su vez, en Venezuela, Nicolás Maduro pide lealtad a los militares y dice que él no es ningún magnate, que gana 2 petros nada más. ¿Cómo analizamos tanta información en esta tensión entre Estados Unidos y Venezuela? Vamos a conversar con una periodista venezolana quien se dedica a seguir este tipo de información muy de cerca. Y Maru Rojas abrió un espacio para conversar con nosotros y la tenemos en este momento en vivo. Y Maru, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Andy. Un gusto acompañarte en esta emisión. Y Maru, te invito a que analicemos juntos y nos brindes tanta información como tengas al respecto. Hablemos de este ataque de los Estados Unidos, un ataque que no ha habido confirmación del Pentágono o del Comando Sur, como lo vemos con los ataques cinéticos a las presuntas narcolanchas. La única fuente que tenemos es la de Donald Trump diciéndolo. ¿Cómo interpretamos esto? Andy, te puedo decir que la situación en Venezuela es bastante compleja de entenderlo, ¿no? Y ya vemos cómo toda esta presión y todo este despliegue naval también y aeronaval que ha venido haciendo Estados Unidos es bastante hermético. Digamos, se va dando de a poco alguna información, pero no se revela del todo ni el plan ni lo que ocurre realmente dentro de Venezuela, ni por parte del gobierno de Estados Unidos, ni por parte, por supuesto, mucho menos lo vamos a saber, del régimen de Nicolás Maduro. Lo que sí es cierto es que es una presión que es desgastante para el Ujú, régimen de Nicolás Maduro, es bastante asfixiante. Pudiéramos decir que Estados Unidos está tratando de pisarle los talones a Nicolás Maduro, a la cúpula de Nicolás Maduro, del gobierno de chavista, pero sin duda alguna es una tensión máxima que se vive en Venezuela. Es una tensión que, por supuesto, más que los venezolanos, creo que la comunidad internacional tiene la mirada puesta sobre cada uno de los pasos que se da o los que da Estados Unidos, sin duda alguna, para someter de esta manera, con esta presión, a un régimen que ha sido acusado de ser el líder del cártel de los soles, es decir, de uno de los carteles de narcotráfico más grandes de la región, que por supuesto ha puesto en peligro la soberanía y la seguridad también de claro. Estados Unidos y de la región. Entonces no estamos hablando de cualquier cosa, estamos hablando de un ataque que sin duda alguna mantiene a Estados Unidos para tratar de que Maduro suelte el poder de una vez por todas y por supuesto
supuesto, para acabar con el tráfico de drogas que, ya digo, que ha afectado también a Estados Unidos y México y algunos países de esta región. Y Maru, te pregunto y con total sinceridad te pido me respondas. ¿Crees que estos ataques realmente están debilitando a Nicolás Maduro, cercándolo, llevándolo a ese punto de implosión, de entrega? ¿O esto simplemente le da otra capacidad narrativa de victimizarse ante Venezuela? Es decir, con este tema de que Donald Trump quiere el petróleo, quiere invadir a Venezuela, es lo que se ha dicho desde dentro. Te puedo decir que estos pasos que está dando Estados Unidos para acercarse a Venezuela y especialmente para atacar al régimen de Nicolás Maduro se ven un poco débiles en cuanto a esta narrativa que se mantiene hasta ahora. O sea, Ujú. estamos hablando de meses, hablando de un ataque, de una presión, que sin duda alguna con el paso del tiempo esto se va debilitando, especialmente se va debilitando para dentro del territorio venezolano, es decir, para los ciudadanos que ya de tanta expectativa, también la gente se va hartando de lo que van escuchando, de lo que se está rumorando, de lo que se puede esperar sobre un ataque real de Estados Unidos. Y especialmente te lo digo también porque vemos que Donald Trump, sin duda alguna, eh, al momento de hablar con la prensa, suelta algo de prenda, pero no la suelta toda. Entonces, me cuesta un poco creer que el régimen de Nicolás Maduro esté totalmente nervioso, ¿no? Es decir, se está aprovechando. El Ujú. régimen de Maduro además juega muchísimo con la propaganda y obviamente va oxigenándose dentro del territorio con el discurso de que quieren agarrar los recursos de Claro. Venezuela, con estos videos de supuesto entrenamiento militar, que lo que vemos es como una especie de mofa, ¿no? A lo que realmente pudiera ser la defensa real de Venezuela, cosa que también se pone un poco en duda, porque realmente el campo militar dentro de Venezuela es bastante débil también, no tienen los recursos, no tienen el armamento ni la logística para defender una nación como la puede tener Estados Unidos, que es una potencia. Entonces, Maduro un poco juega con esto, sin duda alguna se burla también de todos estos avances o de todas estas declaraciones que da la Casa Blanca y se agarra un poco por ahí, ¿no? Vemos cómo se lo toma a la ligera, vemos a Diosdado Cabello también en su programa dando mensajes que obviamente para quien escuche y crea en la palabra del régimen de Nicolás Maduro, te da a entender que ellos están bajo control. Y yo pudiera decirte que si esto no va más allá a partir de enero, pues la gente se va a creer el cuento de que lo que está haciendo Donald Trump es jugar un poco a, no sé, a la ruleta, al juego de la silla, a ver quién se sienta primero, pero sin duda alguna Maduro está muy seguro de que no va a pasar nada. Claro. Y Maru, de hecho, me estás diciendo, si llega, pasa la primera semana de enero y nada está pasando, yo creo que basta ya mirar muchos de los comentarios de los venezolanos dentro y fuera, que ya son mensajes de Donald Trump está tardando demasiado para hacer algo mucho más contundente. Quería preguntarte sobre estas sanciones que ha habido por parte de los Estados Unidos, estas presiones, estos ataques. ¿Esto afecta al ciudadano de a pie en su economía? Ya vapuleada, la conocemos. Y Maru, ¿cómo lo ves? Sí, Andy, estas presiones, por supuesto que le afecta al venezolano. Lo vimos especialmente en la época de escasez, entre 2015 y 2018, como al no poder Venezuela importar alimentos o productos, vimos cómo los anaqueles de los supermercados, de las farmacias, cadenas de farmacéuticas se quedaron sin poder abastecer a un país completo y es cuando se da la escasez Ujú. por total y absoluta en Venezuela de productos básicos. Entonces, ¿qué vemos ahora? Pues estamos viendo cómo la gente también comienza a ver que un dólar está disparándose, va subiendo su precio, ya está rondando los 300 bolívares por dólar y estamos hablando de una población cuyo salario básico, cuyo salario mensual es de medio dólar, porque el salario mínimo en Venezuela es de 130 bolívares. Entonces, obviamente, esta asfixia
que hay hacia la economía venezolana se ve un poco reflejada en esta inflación Claro. de la moneda, se ve un poco asfixiando la economía, porque digamos que Venezuela ya se queda sin poder tener recursos o tener opciones para aliviar un poco la economía del país. Pero también vemos a una sociedad que sobrevive con $0.5 y que tiene que esperar a que Nicolás Maduro, el gobierno de Nicolás Maduro, les abone un bono que se hace paradójicamente llamar el bono de la guerra económica, el bono contra la guerra económica, que es un bono que se le da a la administración pública, pero que no tiene incidencia en el salario, ni en un contrato, ni en una indemnización de un trabajador cuando termina sus funciones en una empresa, y por lo tanto esa liquidación se ve reflejada en ese $0.5 mensual. Entonces la gente tiene que depender de este bono contra la guerra económica, que va rondando entre los $160 mensual, el $0.5 que ganan y las remesas. Las remesas que tienen sus familiares que les mandan dinero a los venezolanos que están todavía dentro del territorio venezolano. Entonces estamos viendo una población que prácticamente es mendigo. O sea, Nicolás Maduro ha hecho que la sociedad venezolana sea miserable, que tenga miserias en la mesa, miserias en su hogar, que no sepan o que tengan incluso, porque me crucé con muchos testimonios así, de personas que tienen que sacrificar un alimento en un mes para poder comprar otro al mes siguiente, porque no les da. O tener que endeudarse una madre soltera para poder pagar el colegio, porque si no a su hijo lo sacan del colegio, ¿no? Lo expulsan. O abuelos que no pueden comprar medicamentos que necesitan para la hipertensión, para la diabetes, porque no les alcanza lamentablemente Y Marú, el dinero para comprar. pero fíjate que Nicolás Maduro también ha respondido y ha dicho que él gana únicamente 2 petros y que de hecho ese sueldo que él tiene en una única cuenta, a la cual le cambian las claves muchas veces para que Cilia no le gaste la plata. Lo que dijo, ¿es esto propaganda de lo que tú estabas hablando al principio? ¿Cómo interpretamos? Absolutamente, Andy. El régimen de Nicolás Maduro es un régimen muy macabro, que juega con la emoción de la gente, que juega con la dura realidad del venezolano. Es decir, se pone en el nivel de los venezolanos al decir esto de que él gana 2 petros, que ahorita de verdad que se me escapa de la mano cuánto equivale un petro en Venezuela, que es esta moneda virtual que él creó y que lamentablemente fracasó en Venezuela, pero sin duda alguna es una mofa a la realidad del venezolano. Todo el mundo sabe que Maduro no puede ganar eso y todo el mundo sabe los recursos que bien puede manejar Nicolás Maduro estando en el poder. Estamos hablando de personas que no son tontas, pero que él hace de este discurso tan insistente y constante para que la gente se lo crea. Porque hay gente que se lo cree, hay gente que puede creer que Maduro gana esto y lo va a repetir, ¿no? Va a caer en esta narrativa y es lo lamentable para muchos de los seguidores del régimen de Nicolás Maduro. Te digo, es un régimen criminal, es un régimen que además es morboso dentro, o sea, como maneja la situación dentro de la sociedad venezolana. Ahora, y Maru, de hecho, mi equipo de producción me acaba de decir por el apuntador, Andy, tenemos el video, así que vamos a escucharlo precisamente y después lo analizamos. El país no he sido magnate, no soy magnate, ni quiero riqueza material para mi vida. Tengo una sola cuenta, una cuentica de ahorro donde me depositan mi sueldito de presidente, que no le veo la cara. Yo gano 2 petros. 2 petros. Pero a esa platica no le veo la cara, porque cuando la voy a buscar, ya Silita la agarró para comprar unas cositas. O no, o miento, Silita. Yo he cambiado la clave 20 veces, yo no sé cómo ella se entera de la clave. Te dije que te iba a denunciar. Ahorita me depositaron los aguinaldos, fui a buscarlos rapidito para tomarme una fría con unos amigos. No pude. ¿Ah? Así que
Imagínense ustedes, no he sido magnate. Y Maru, No soy ¿cómo te magnate, sientes como periodista y cómo te sientes como venezolana al escuchar eso? Mira, a veces cuesta un poco separar las emociones cuando uno es periodista de cómo eres o de lo que sientes como ciudadano. Pero te voy a decir algo, como ciudadana, obviamente esto despierta muchísima indignación. Estamos hablando de un presidente, de una figura que dice ser presidente, que se autoproclamó hace un año como presidente cuando evidentemente los resultados dieron por ganador a la figura de la oposición, Edmundo González Urrutia. Y vemos hablando a este personaje que está en una de las fechas más importantes para el venezolano. Estamos hablando de unas fechas de fiesta, que el venezolano, la verdad, se toma muy en serio las fiestas navideñas y hablar de que se quiere tomar una fría, una cerveza, cuando muchísima gente está en esa situación. Entonces, por eso digo que es indignante el ver cómo este tipo de personajes se burla de la realidad del venezolano, se burla de los deseos del venezolano, que es verdad, hay un grupo de personas que se puede dar el gusto de tomarse una fría, pero hay otros que no. Hay otros que se tienen que más bien conformar con lo que tienen en la mesa, con tomar agua, si es que les llega agua a su casa, porque también hay que recordar que hay una crisis de servicios públicos en el país, que no hay agua en los grifos, que la gente se tiene que arriesgar demasiado para conseguir gas a través de bombonas o de otra manera, que tienen que contratar cisternas para reciclar agua, que tenemos una sociedad que tiene que hacer maniobras para abarcar y poder comprar una canasta básica que supera los $500 al mes cuando su salario es de medio dólar más los intentos de bonos que intenta dar este régimen. Entonces, estamos viendo cómo realmente Maduro se burla de una sociedad que la verdad la pasa muy mal y que evidentemente también tiene deseos de tener una estabilidad económica, un país tranquilo, con una salud mental que les permite además estar en paz dentro de su propio territorio y por supuesto recuperar su dignidad. Esto para mí es una burla sin duda alguna de lo que pudiéramos interpretar los venezolanos ante una crisis económica sin precedentes. Ahora, y Maru, me gustaría hablar de María Corina Machado, una mujer que juega un rol más importante inclusive que el de presidenta o vicepresidenta de una transición y un gobierno democrático. Ella es una especie de heroína que trasciende directamente a un cargo político. Ella reaparece hoy y reaparece, de hecho ayer, para felicitar al presidente electo en Honduras. ¿Qué tenemos para decir de lo que ella está haciendo? ¿Crees, Imaru, que María Corina Machado va a poder conversar con Donald Trump? ¿Estará eso entre sus planes al salir de Venezuela? Mira, para responder la pregunta del principio de cómo es vista María Corina Machado es vista como una figura importante dentro de la oposición. Te puedo decir, y para quienes nos ven a esta hora, ella es el único personaje, el único actor político dentro de la oposición que ha mantenido un discurso bastante coherente a lo largo de su carrera política. Ha sido una figura que ha mantenido su rechazo al régimen de Nicolás Maduro, ha dado planteamientos de cómo lograr una salida del poder, cómo lograr una transición pacífica también. Y lo importante acá de María Corina Machado no es solamente que tiene el respaldo internacional, sino que se ha ganado el respaldo dentro del territorio venezolano, más allá de sus raíces o de su origen, porque María Corina Machado es una mujer que viene de una figura, perdón, que viene de una familia acomodada y que por años el gobierno de Chávez trató de manchar su imagen al decir que era una mujer o una figura de apellidos. Cuando se le habla de apellidos a alguien, quiere decir que tiene un estatus económico bastante alto y esto por mucho tiempo estuvo debilitando la figura de María Corina Machado hasta que en las elecciones logró el reconocimiento popular. A María Corina Machado se le prohibió de alguna manera
tomar aviones, tener un recorrido tranquilo por todo el país durante una gira de campaña presidencial, y María Corina lo hizo prácticamente caminando. Entonces, esta hazaña de María Corina Machado hace que la gente la tome en cuenta y le dé el valor que tiene hoy en día. Sobre su posible reunión con Donald Trump, yo no lo descarto, espero que se dé. Ya lo veíamos también con Juan Guaidó, ¿no? Una de las figuras que la antecede dentro de Venezuela, que lo logró hacer también en un momento en el que Guaidó no podía salir del país, y Guaidó aún así logró salir de Venezuela, hacer una gira internacional y reunirse en la Casa Blanca en ese momento con el presidente Joe Biden. Entonces, no descarto en ningún momento que María Corina pueda hacer un paso, dar un paso hacia la Casa Blanca y poderse reunir con Donald Trump. Creo que eso le ayudaría muchísimo, le ayudaría también dentro, o al menos con el proyecto que tiene para volver a Venezuela y seguir dando pasos para lograr recuperar la democracia dentro del país. Por último, Imaru, no te quiero quitar mucho de tu tiempo. Con todo este escenario que estamos viendo, conflicto externo, conflicto interno, posible implosión, sanción de los Estados Unidos, María Corina Machado fuera de Venezuela, siendo la premiada al Nobel de la Paz, ¿qué le puedes decir tú, como periodista venezolana que sigue estos temas, al venezolano común, para que observe como punto de que algo a mediano, corto o un poco más largo plazo está por pasar? Mire, qué propuesta tan interesante, Andy. Es un reto para mí, pero les puedo Perdón. decir a los venezolanos que no podemos desistir, que lamentablemente por muchísimos años hemos aprendido a tener una desesperanza porque no vemos un cambio real, no vemos un cambio tan rápido como queremos. Pero voy a citar este discurso que ha dado María Corina Machado en estos últimos meses de que no se puede hacer un cambio tan rápido. Son 27 años de régimen, de dictadura, de un gobierno totalitario, de un gobierno que ha torturado no solamente a los presos políticos que los utiliza como rehenes, sino también que ha torturado al venezolano que está hoy en su casa viendo cómo resuelve la comida o cómo resuelve los regalos para sus hijos, que no tienen idea de lo que pasa en el mundo político ni social de su país. Pero esto, ¿no? Tener un poco de paciencia. Yo creo que nos ha ayudado muchísimo mantener una expectativa nivelada. También hacer un trabajo individual como ciudadanos. Yo creo que eso es lo más importante. No depender de una figura política, por más importante que sea, sino que el trabajo viene de nosotros mismos, del individuo, de creer en que podemos hacer algo para lograr un cambio muy pronto y que sean muchísimos los venezolanos, estos 9 millones de venezolanos que estamos regados por el mundo, que podamos volver muy pronto, pero el trabajo se tiene que hacer en equipo, se tiene que hacer juntos y no solamente delegarle esto o una responsabilidad tan grande a una figura política. Imaru Rojas, periodista venezolana exiliada, gracias por tu tiempo, gracias por estas precisiones. Si te parece, podemos seguir en contacto más adelante para ir avanzando en los temas de Venezuela. Te agradezco. A ti, Andy, gracias a tu equipo y con gusto los acompaño. Las protestas en Irán continúan. Recordemos que Irán en este momento se encuentra con una amenaza, advertencia barra amenaza. Siempre le doy las dos opciones si usted decida con cuál se quiere quedar. Y es que Israel, recuerde que ha anunciado el rayo de hierro y este será el sistema de defensa que permitirá ya no sentirse amenazado por los ataques de misiles por parte de Irán.
Por otro lado, las protestas continúan en Irán. The Wall Street Journal ha publicado: las protestas en Irán han entrado en su tercer día consecutivo y los estudiantes universitarios se unen. Estas protestas que empezaron el domingo después de que los comerciantes estuviesen molestos por la caída de la devaluación del rial iraní. Fíjese que los comerciantes de varias ciudades se manifestaron por días consecutivos. La moneda tocó un mínimo histórico el domingo y la inflación se disparó. La realidad es que la moneda iraní registró un nuevo mínimo de 1.440.000 reales por dólar. Sin embargo, se logró recuperar un poco al cotizar cada dólar a 1.370.000. Datos recientes del Centro de Estadísticas de Irán indicaron que la inflación superó el 52% entre noviembre y diciembre y que el precio de los alimentos aumentó en promedio más de 66% en el último año. Además de este desplome, tenemos que hablar de la manifestación de los estudiantes que salieron a las calles molestos por esta inflación sin freno, cambios de funcionarios. El presidente Masoud Pezeshkian instó a sus funcionarios a escuchar a los comerciantes que protestaron durante 2 jornadas en Teherán. Abdol Nasser Matí asumirá el miércoles en el Banco Central en medio de una caída histórica del rial. La República Islámica sufre desde hace años un encarecimiento desenfrenado de los productos básicos y una crónica devaluación de su moneda. Agobiados por el efecto en sus negocios, los vendedores en la capital volvieron a cerrar la tienda este lunes y a esto se sumaron las marchas continuas, las manifestaciones en las calles. De hecho, las consignas que se escuchaban era de muerte al dictador, esto en referencia al líder del régimen de Ali Khamenei, y también gritaban libertad, libertad. Un estudiante dentro del dormitorio a quien se le entrevistó, pues dijo: han cerrado las puertas y fuerzas especiales en motocicletas nos están rodeando. Estamos determinados, algunos de nosotros podrían ser arrestados, las cosas podrían empeorar, pero no retrocederemos. La movilización espontánea que comenzó el domingo en el mayor mercado de teléfonos móviles de Teherán, cuando los vendedores cerraron sus tiendas tras el desplome del rial iraní a un mínimo histórico de 1.42 millones por dólar. Esto es comparable con el bolívar de Venezuela, es decir, que no alcanza para nada.